Hola, hola mis preciosas tejeartistas, ya estamos aquí y el día de hoy aprenderemos a tejer esta linda bufanda cruzada realizada en la técnica de 2 agujas y del destejido. Miren allí en punto de Santa Clara y con una trencita en 3D en el medio de esta bufanda. Está realizada con agujas de 8 milímetros de grosor y lana doble del 4.5, aproximadamente 120 gramos. Un botoncito y nada más. Manos a la obra, no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestra bufanda con la técnica del destejido, en este caso vamos a armar una trenza en el centro de nuestra bufanda, les diré que vamos a utilizar 120 gramos de esta madeja perlita dominó. Tú puedes usar la marca que desees, el material que quieras, y en este caso esta lana es indicada como para las agujas de 4.5 milímetros y yo la voy a usar doble, ¿sí? Para poder alcanzar la medida de mis agujas, porque voy a trabajar con agujas del número 8, de 8 milímetros de grosor, ¿sí? Ya les dije 120 gramos, es decir, una madeja de estas más un poquito más de otra, porque estas madejas son de 100 gramos, ¿sí? Y empezaremos montando 18 puntos. Bien, como les decía, hemos montado 18 puntos. Miren, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos. Y vamos a empezar tejiendo la primera carrera toda en punto derecho, ¿sí? Tomo los puntos por la parte de atrás solo en la primera carrera, chicas. Ya las que me siguen lo saben. Quiero aprovechar mientras tejo toda esta carrera en punto derecho de mandar saluditos y mi agradecimiento por estar siempre viendo mis videos a mis amigas como son Gabriela Danz, Carmen Monzón, Susana Infante, Susana Carelli, Ma Estela y muchas más, ¿sí? Muchísimas gracias por acompañarme siempre, a todas, ya las estaré mencionando. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, porque por allí siempre estamos conversando y cualquier duda de los tejidos yo las puedo atender. Bien, miren, terminamos toda la primera carrera en punto derecho. Vamos con la segunda carrera. En la segunda carrera vamos a tejer 8 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Solo 8 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Levanto la hebra o lazada y tejo este punto derecho. Levanto la hebra por segunda vez y tejo el siguiente punto en punto derecho. Es decir, he hecho 2 aumentos, cada hebra es un aumento. Y termino tejiendo estos 8 puntos en punto derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Así, bien. Doy la vuelta a mi tejido y voy a usar un marcador en el caso de que no sea tan experta o que no conozca muy bien las carreras y me pueda equivocar. Y por aquí voy a poner un marcadorcito así para saber que siempre por este lado voy a tejer de la siguiente manera. 8 puntos derechos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? 8 puntos derechos, levanto la hebra, 4 revés. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Bajo la hebra y 8 puntos derechos. 1, 2, se cayó el marcador, ahorita lo ponemos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vieron? Súper fácil. Ponemos nuestro marcador porque
por este lado donde tenemos el marcador vamos a tejer 8 derechos, 4 revés, 8 derechos. Y por este lado que no tenemos marcador, súper fácil, todas las carreras derecho, en punto derecho. Miren, con las agujas bastante grandes es un poco incómodo. Tengo mis otras agujas chalineras que son más cortitas, ocupadas en otro tejido, y por eso estoy con estas agujas bastante largas y dificulta un poco con el trípode para grabar, pero bueno, ahí estamos. No nos rendimos, nada nos puede detener de tejer lo que tanto nos gusta, ¿verdad? Ahí está, miren cómo va quedando. Entonces, las carreras que vienen siendo las carreras del derecho de nuestro tejido se tejen todas en punto derecho. Las carreras del revés, donde hemos puesto la marquita, pues ya lo saben. 8 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derechos, levanto mi hebra porque voy a tejer punto revés y tejo 4 revés, 1, 2, 3 y 4 revés, siempre por el lado que tengo la marca. Bajo la hebra para tejer punto derecho y termino tejiendo 8 puntos en punto derecho, ¿sí? Súper fácil. Otra vez la carrera que me toca ahora es todo derecho. Luego termino 8 derechos, 4 revés, 8 derechos. Nuevamente por aquí todo en punto derecho y nuevamente por aquí 8 derechos, 4 revés, 8 derechos. Así hasta que mi tejido vaya creciendo. ¿Listo? Miren, aquí he continuado tejiendo, ¿sí? Y así se ve nuestro tejido por el lado derecho de la labor, por donde tejemos todos los puntos en punto derecho, y por el lado donde tenemos el marcador se ve así: Santa Clara, jersey revés, Santa Clara. Bien, ¿cuántas carreras he tejido? Vamos a contar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, a ver, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 y 102 carreras. 102 carreras, pero les voy a dar la medida en centímetros porque eso es lo más importante, ¿sí? Los centímetros, ya que ustedes pueden estar tejiendo en otro grosor de lana. 71 centímetros de largo. Cuando nuestro tejido tiene 71 centímetros de largo, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a rematar los puntos de la siguiente manera. A ver, aquí estoy viendo que un puntito se me ha zafado. Lo voy a arreglar. Espérenme, aquí lo voy a tejer como debe de ser. 1 y 2, perfecto. Damos la vuelta y ahora sí, vamos a rematar nuestros puntitos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tomamos 2 juntos del revés y lo tejemos, ¿sí? Ponemos aquí 2 juntos del revés y lo tejemos. Otra vez, así los 8 puntos los vamos a tejer juntos del revés. Bien, así como les decía, vamos a cerrar de esa manera nuestros 8 puntos, ¿sí? Miren, ahí están los 8 puntos. Me estoy quedando con este que pertenece al bloque de puntos derechos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Estos 4 puntos, miren, quiero que vean muy clarito, estos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, que pertenecen al bloque de jersey, estos 4 los voy a dejar sueltos. Sí, no se asusten, los voy a dejar sueltos. Voy a pasar este puntito aquí y voy a cerrar muy ajustadito allí. Y voy a continuar rematando mis puntos. Todos de 2 en 2 en punto revés.
Listo. Este último puntito no lo voy a cortar, ¿sí? Voy a usar una hebilla de cabello y lo voy a sujetar allí para que no se corra. No lo voy a cortar como siempre lo hago porque luego lo voy a utilizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí viene la técnica del destejido. Estos 4 puntos que están aquí los voy a desbaratar hasta la base del tejido. Así. Cerciorémonos que los 4 estén desbaratados, ¿sí? Podemos hacerlo así también o así, pero mejor lo hacemos una carrera por cada carrera, de manera que nos quede bien hecho todo para que no nos vaya a quedar ninguna cuerdita más corta que la otra, ¿sí? Jalemos, pero no jalemos demasiado que vayamos a afectar los costados. No se van a desbaratar, pero podemos jalar la lana y deformar el tejido, ¿sí? Entonces lo que es necesario nada más, así, miren, así tiene que ir quedando y vamos a continuar así hasta abajo. Bien, miren, ya estoy llegando a la base. Voy a retirar mi marcadorcito y voy a continuar destejiendo hasta llegar abajo. ¿Sí? Miren, se desbarata y ahí queda, ¿sí? Así debe de quedar, miren. Así debe de quedar nuestra bufandita y vamos con el siguiente paso. Bien, vamos a ir con el siguiente paso. Entonces así es como se debe de ver nuestro tejido, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Miren, mucha atención aquí. Vamos a tomar las cuerditas que están de 2 hebras, ¿sí? Pero cada 2 hebras vamos a contar como 1, porque así hemos tejido. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hebras, ¿sí? 6. Cuando tengo 6 voy a tomar estas 6 y le voy a, miren, así quiero, vamos a tomarlo así, las 6 hebritas y le vamos a dar una vuelta, como formando una letra E. Miren, así. ¿Sí? Lo voy a hacer de nuevo. Quiero que se vea clarito porque esto es lo principal. Tomamos las 6 hebras así y le damos una vueltita. Mi mano cubre, pero vamos a hacerlo con esta mano. Le vamos a dar una vueltita así, formando una E, ¿sí? Introduzco el dedito así, miren, para que no se me pierda y voy a contar 6 hebritas más. 2, 4 y 6. Ahora tengo estas 6 aquí, ¿sí? A ver, vamos a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí. Ahora con estas 6 hebras que tengo aquí y mi letra E que he formado aquí, el cruce, ¿sí? Voy a tomar así y lo voy a pasar por aquí. Así, miren, ahí está. Luego introduzco la manito así para no perder esto, que no se me desbarate. Y voy a volver a contar 6 hebritas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Vuelvo a tomar esto así, introduzco el dedo pulgar por aquí, tomo esto y lo paso por aquí. ¿Ven cómo se va formando la trencita? Aquí está un poquito deforme, pero luego cuando ya terminemos la vamos a acomodar. Vuelvo a introducir la manito así y tomo 6 hebras. 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Ordenaditas como están, así, 6. Introduzco el dedito pulgar por aquí, tomo todas estas hebras y paso así. Nuevamente hago la misma operación, estiro el tejido para ver bien y cuento. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Introduzco el dedito pulgar por aquí y tomo esto y lo paso. Así. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba. 2, 4, 5 y 6 hebritas. Siempre 6. Hago esto y paso las 6 hebras. Así voy a llegar hasta arriba. Ven cómo se va formando la trencita. Voy a continuar hasta arriba. Bien, miren, ya estoy por terminar, pero quería mostrarles algo, ¿sí? De repente ustedes no van a tejer la misma cantidad de carreras que yo, simplemente van a tejer la misma cantidad de centímetros. Puede que estén trabajando con agujas más gruesas, más delgadas. Entonces quizás no les va a quedar exactamente como a mí 6 y 6 para terminar. De repente les queda al final 4, vamos a poner un ejemplo. Entonces aquí le ponen 5 para que aquí también tenga 5. Tratan de equiparar
que más o menos les quede, ¿sí? Entonces, eso por si acaso, por si están trabajando con otro grosor. Entonces yo termino así. En mi caso sí, me alcanzaron. Pero mucho cuidado con tomar esta hebra que hemos dejado ahí en suspenso, ¿sí? Esta hebrita no, esa va para allá. Y así. Terminamos, miren, así. Terminamos de hacer nuestra trencita. ¿Qué vamos a hacer con esta parte de acá? Ahora les muestro. Bien, cuando estamos aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, este punto, vamos a llamarlo así, que queda aquí, nos va a servir como ojalillo para el botón que vamos a poner al cruzar nuestra bufandita. Entonces recuerden que dejamos esto allí, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar más o menos 1 metro de largo, ¿sí? Ahora sí vamos a cortar. Vamos a asegurar aquí, ¿sí? Una vez que hemos hecho esto, vamos a tomar un pedacito nada más, unos 10 centímetros de la lana, y vamos a ir aquí en el centro de este eslabón, y vamos a hacer un doble nudo, uno y otro más, así, para que no se nos desbarate. Con la ayuda del ganchito lo vamos a sujetar aquí para que no se mueva, nada más, y vamos a traer esto así, miren, esto va a venir así. Espero que ya estén viendo bien, sí creo. Esto lo vamos a coser o lo vamos a tejer con el ganchillo. Desde aquí lo vamos a unir hasta aquí, ¿sí? Bien, yo lo voy a hacer en este caso con el ganchillo. Me es más fácil que con, perdón, con la aguja lanera. Perdón, estaba hablando al revés. Me es más fácil que con el ganchillo. Sí puedo coser por el revés o por el derecho. Esto no lo voy a coser al momento que voy a pasar. Ahora les voy a mostrar aquí. Me ubico bien allí. Y vamos a ir así. Vamos a ir cosiendo. A ver, acá estamos cosiendo. De esta forma. En el filo de nuestro tejido, ¿sí? Así. Cuando llegamos aquí, levantamos esto porque no queremos coserlo, como ya les dije. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a continuar hasta llegar aquí. No debe estar muy tirante ni tampoco recogido, a lo que el mismo tejido va dando de sí, ¿sí? Ahí está, miren. Así, continuamos hasta llegar aquí. Bien, una vez que llegué aquí a la esquinita, voy a ir por la parte de adentro del tejido para poder asegurar la costura y ocultarla también, que no se vea así. Entonces hacemos así, un lacito aquí, y vamos a perder la costura entre el tejido. Cortamos la hebra y listo, ¿sí? Nos quedamos con esto, que este nudito que hemos hecho aquí debe estar muy seguro. Si queremos le hacemos un nudito más y vamos a cortar muy pequeñita ahí la lana. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que hemos cortado las cuerditas? Miren, vamos a acomodar esto así, lo ubicamos aquí justo en el centro y vamos a dar una puntadita acá, así, y vamos a traer nuestro botoncito. Bueno, en este caso voy a cambiar la aguja porque esta aguja es muy gruesa, no va a entrar en el botoncito, y voy a usar una más delgadita. Creo que esta estará bien. Sí, bien, voy a usar esta entonces. Ahí está. Y voy a traer el botoncito y lo voy a poner allí, miren, así. Con 2 pasadas es más que suficiente. Solamente es un adorno. Voy a dejar esto por acá. Voy a pasar esta hebrita por aquí adentro.
está. La pasamos por aquí, ¿sí? Y vamos a hacer acá un nudito y un nudito más. Luego de esto vamos a cortar y listo. Acomodamos esto como debe de ir, así, ¿sí? Miren qué bonito luce. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo en el maniquí para que ustedes puedan ver realmente cómo es que luce sobre el cuerpo. Y listo, miren, así de linda quedó nuestra bufandita o chalina cruzada, en este caso con una trencita simulada que está o se ve en 3D, ¿sí? Espero que les haya gustado, que se animen a tejerla, como siempre les digo, porque está fácil y además muy bonita y se teje súper rápido. Muchísimas gracias, mis amores, por acompañarme siempre, por estar pendiente de mis videos y por sus lindos deseos que siempre me dejan en los comentarios. Hasta una próxima oportunidad será, si nuestro buen Dios así lo permite. Un besito, las quiero mucho, bendiciones.